Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Lunes 14 de enero del año 2019, dedicado al análisis de los temas de la realidad de nuestro país. Iniciamos una nueva semana y esperamos que sea de mucho éxito para usted en todas sus actividades. ¿A qué lo vamos a dedicar todo el programa? Vamos a hacer un análisis, una lectura del debate presidencial ayer que se desarrolló por la noche de ASDER. También vamos a hablar un poco de la campaña política, de la gestión del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, en fin, lo vamos a dedicar a hablar de la coyuntura electoral, pero lo vamos a tomar como la principal base el debate presidencial desarrollado por ASDER. Y es un gusto para mí recibir a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y también es un gusto para mí saludar a Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Álvaro, qué gusto volver a encontrarnos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Luis Mario. Un gusto estar aquí con los televidentes, compartiendo un poco las reflexiones que nos deja la noche de ayer. Gracias, Álvaro, por tomar la invitación. Buenos días, Luis Mario, bienvenido y qué gusto que también nos acompañe en República. Carlos, muy buenos días. Y a mi querido profesor, don Álvaro, buenos días. Gracias a ustedes por tomar la invitación y bueno, vamos a hablar de lleno sobre el debate presidencial que se desarrolló ayer por la noche y que fue organizado por ASDER y AUPRIDES. Si les parece, iniciemos un poco con esto para romper un poco el hielo, Luis Mario. ¿Ayer hubo debate presidencial o fue una mera presentación de algunas propuestas o discursos? Bueno, Carlos, hay que reconocer que estamos en el país, digamos, caminando hacia una cultura del debate. Ciertamente no tenemos todavía, digamos, una confrontación de ideas como quisiéramos los ciudadanos. Ayer, digamos que hubo un asomo de eso en alguno u otro tema, particularmente en política exterior, cuando se hicieron algunos cuestionamientos al canciller, pero de lo contrario, todavía los candidatos siguen limitándose a exponer sus ideas sin contrastarlas y sobre todo sin hacer un análisis que contenga qué van a hacer y cómo lo van a hacer. El qué van a hacer ciertamente hemos estado ya conociendo a lo largo de esta campaña algunas propuestas que tienen que ver con los principales problemas del país. El financiamiento todavía, digamos, no está sobre la mesa, no hay un análisis claro sobre aspectos, digamos, más importantes que quisiéramos escuchar, cómo van, por ejemplo, a hacer alianzas en la Asamblea Legislativa para enfrentar, para el caso, el financiamiento que necesita cada uno de los programas de los que hablan, qué van a hacer, digamos, con todo el entramado institucional de seguridad pública, que es otro de los aspectos que los salvadoreños seguramente quieren escuchar. Y hay que señalar también que hubo un debate sobre el debate, ¿no? Antes de la celebración, por la falta de asistencia de uno de los candidatos. En otras culturas sería impensable que un candidato falte a un debate. Hablamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se mide claramente la capacidad de los candidatos para confrontar ideas, para conocer qué es lo que piensa cada uno sobre los principales problemas del país. Y tenemos otros espacios como México, donde el mismo Instituto Nacional Electoral es el que por ley tiene que organizar debates también. Costa Rica, vimos a los dos Alvarado en la segunda vuelta debatiendo fuertemente sobre los principales problemas. Entonces, hay también un aspecto que señalar, ¿no? Quizás es la primera campaña donde tenemos un debate en redes sociales. Ya venía dándose esto, 2014 no fue tanto, pero ahora sí vemos cómo cada ciudadano que está en redes sociales, que no son, digamos, todos en el país, es una mínima parte, pero estamos viendo ahí también señalamientos interesantes que deben tomar en cuenta los candidatos. En su primera reacción, Luis Mario Rodríguez nos dice, Álvaro, que no hubo un debate per se o por sí mismo, sino que acercamientos en una confrontación de ideas. Ya lo vamos a ver más adelante porque el tema de migratorio y de política exterior sí generó una reacción, sobre todo entre Hugo Martínez y Carlos Calleja. Pero para Álvaro Artiga, ¿hubo un debate presidencial ayer o fue una presentación de discursos que los candidatos sobre la marcha lo han ido elaborando? Sí, yo creo que más en esta última línea que lo estabas planteando es lo que a mí me dejó la noche, en donde tenemos una entrevistadora
y que prácticamente vis a vis, como hay una serie ahí de televisión, va preguntando y digamos, le contestan sobre distintas temáticas. Sí. Efectivamente, en algún que otro momento hubo como ese contrapunteo, ¿verdad? Hay quizás donde se ponía caliente el asunto, porque también viéndolos a todos, me daba la impresión que estaban bastante tensos. Yo creo que había bastante presión sobre ellos, presión psicológica, porque se notaba en el minuto 15 o los 30 segundos que daban después, como los primeros segundos eran un poco así para afianzarse, y ya cuando iban 30 tal vez comenzaban el desarrollo. Entonces yo creo que efectivamente estamos aprendiendo, no podemos pedir muchas cosas en realidad. También hay que preguntarse si los debates, tal como están planteados, son adecuados para la cultura política nuestra. No digo que no sean necesarios ni que no sean útiles, sino la forma en que están planteados, porque también hay que pensar qué tipo de ciudadano tenemos nosotros, en el sentido de nuestros partidos. Históricamente se han conformado sobre la base de planteamientos ideológicos. Digamos, se han utilizado esos términos de izquierdas y derechas para decir cuál es la diferencia que hay entre ellos, y también se han construido históricamente sobre la base de la emoción y el sentimiento. Poco es en realidad el sector que hace análisis de programas, de plataformas, y por eso tenemos que los partidos se tardan en presentar esto, y cuando lo presentan, digamos, cuesta digerirlos. Sí. Entonces, un debate, si está pensado para que los que llegan ahí, los candidatos, expongan sus planteamientos, entonces tal vez debería de reducirse en términos de las temáticas, porque si no es demasiada información en muy poco tiempo. Yo puedo pensar que 30 minutos que ha iniciado eso, uno ya no tiene la idea de lo que estaban, digamos, planteando antes, y está en la espera de a ver si se enfrentan ahí algo, ¿verdad? Como para respirar ese ambiente de debate. Si no, efectivamente es un ping-pong con la persona que les está entrevistando. Debo hacer una pausa, pero al regresar hay elementos muy interesantes que ustedes han mencionado en este primer bloque. Por ejemplo, quiero discutir esta última idea que Álvaro mencionó, si el formato que tenemos de debates electorales es el más adecuado para el tipo de cultura política que tenemos en el país, y también cuál es el mensaje en este caso que implica la no asistencia de Nayib Bukele a este debate. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando por la mañana este lunes 14 de enero con Álvaro Artiga y Luis Mario Rodríguez sobre el debate presidencial que se desarrolló ayer por la noche, que fue organizado por ASDER y AUPRIDES. Ahora bien, Álvaro mencionaba, Luis Mario, en el bloque anterior algo que me parece interesante y vale la pena que lo sigamos discutiendo, es el tipo de formato que tenemos en el país de debate. Si recordamos, en el 2014 probablemente fue más encasillado que este, en el cual las personas solo se les formulaba una pregunta, los candidatos tenían 1 minuto y medio para responder y se acababa todo. Había una lógica más dinámica entre los candidatos, un poco más, aunque sin llegar a confrontar directamente ideas. Pero la consulta es esta, Luis Mario. ¿Usted considera que este tipo de formatos permite destacar las habilidades de los candidatos en argumentar y contrastar ideas y propuestas con sus adversarios? ¿O todavía tenemos un formato de debate que es muy expositivo? Sí, muy poco lo permite, Carlos. Están atados a tiempos, hay reglas que los mismos organizadores imponen. Por supuesto que tiene que haber medidas en el tiempo, porque de lo contrario sería inmanejable. Sí. Pero ese tiempo debería permitir, como ya lo dijimos en la mesa, confrontar ideas. Cuando uno recuerda debates internos en los Estados Unidos, por ejemplo, entre los republicanos, ahora con la campaña última donde el presidente Trump ganó las elecciones, para él imponerse frente a sus colegas republicanos, la confrontación fue enorme, ¿ya? Y había ahí, digamos, una entrecruce de ideas
impresionante, ¿no? Aquí nosotros, en realidad, más parece eventos de los que hacemos organizaciones, bueno, como la UCA, como FUSADES, donde llevamos a los candidatos y les damos tiempos y los interrogamos, ¿no? Pero ya cuando ellos están, que los 4 únicamente han estado en esta campaña, si no me equivoco, en el evento que hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada, en el ENADE, aún ahí, digamos que se mostraron muy respetuosos entre ellos. Hay también, pues, parte del formato, ciertamente, tiene que ser la personalidad misma del candidato que envuelva ese formato. Es decir, usted podría tener amarres de tiempo, pero inmediatamente utilizarlos para sacar una idea fuerza, ya en la que confronte con sus adversarios políticos. No se trata de ofenderse, pero sí de contrastar ideas. Y a mí me llamaba la atención lo que el profesor Artiga mencionaba acerca de el tema ideológico. Es probable que estamos siendo afectados, si esa es la palabra a utilizar, por la pérdida de ideología, es decir, nos está costando ahora distinguir entre un candidato de derecha y un candidato de izquierda. No tenemos esa confrontación de si uno cree en más impuestos o en menos impuestos, en más Estado o en menos Estado, si de alguna manera se va a hacer algo con la propiedad privada en función social o no. A ver, antes probablemente teníamos más ideas contrapuestas, cuando teníamos un Chafik Handal, ¿ya? Tratando de imponer una idea muy clara, ya un ideario muy claro en el FMLN, por citar un ejemplo, y lo mismo en el caso de Arena, donde se rechazaba absolutamente estas posiciones. ¿Conviene al país esto? Vamos a ver, sí, en el sentido que hay, digamos, una claridad de cuál es el problema que tenemos que enfrentar como país y por tanto no lo envolvemos con cuestiones ideológicas en el sentido de no dar una solución, sino más ponerse a hablar de un ideario. Pero necesitamos confrontar, necesitamos entender que los candidatos cuando lleguen van a hacer una u otra línea de trabajo, es decir, si las propuestas no se logran confrontar, al final el ciudadano no vota por la idea y por el plan, sino que vota más por la personalidad, que es lo que se logra conocer en una campaña, ¿no? Por lo menos en las nuestras. Pero hay tantos problemas en el país que creo que podríamos, como ciudadanos, recibir de los candidatos una oferta más clara de cómo van a enfrentar situaciones como las que ya mencionábamos en el primer bloque, ¿no? El endeudamiento, la inseguridad, el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Y justamente los vamos a ir retomando en el transcurso del programa, algunos de los tópicos que fueron desarrollados en el debate, Álvaro, el tema de política exterior, el tema de la economía, se habló del tema de transparencia, anticorrupción, ya lo vamos a abordar. Pero antes, y para ir agotando este tema, luego hacemos la transición a otro punto que quiero plantearles, pero es el tema del formato como tal de estos debates. Usted mencionaba que la cultura política del país probablemente requiere que nos diseñemos un formato de debate en donde se pueda tener con más claridad información de los candidatos, pero a la vez que puedan contrastar ideas. Nos menciona Luis Mario un poco el tema de también la necesidad de ir construyendo un ideario y que quede claro en cada uno de los candidatos. Es más, en algunos puntos mi interpretación me da que Carlos Calleja y Hugo Martínez tienen coincidencias en algunos temas, y cuando en principio son de dos partidos con esquemas ideológicos totalmente opuestos. Pero bueno, el punto es este: cómo en un formato de debate se podría obtener más información, más claridad de las posturas, o por dónde pasa un diseño en donde eso sea más llamativo para el ciudadano. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si hablamos en que hay muchas semejanzas y que cuesta diferenciar, entonces, por ejemplo, cuando se está hablando de tema de prevención en materia de seguridad, sí, porque hoy todos hablan de que van a enfatizar la prevención sin abandonar digamos, el ataque frontal, ¿verdad? Todos dicen vamos a poner énfasis aquí. Entonces, en lugar de comenzar con una pregunta general, a ver, en seguridad, sino directamente, ya digamos, la persona que está entrevistando debe conocer esa realidad para enfocarse, digamos, en materia de prevención, ¿qué piensan hacer? Porque tal vez ahí hay diferencias, ¿verdad? Tal vez ya ahí, cuando se empiece a preguntar sobre
qué programas o qué planes o cómo están entendiendo lo de prevención, porque algunos entienden lo de prevención como mantener a los jóvenes, digamos, en las escuelas o en empleos, como para que no vayan a delinquir, ¿verdad? Y entonces hay que enfocarse, digamos, en esa materia. Y otros podrían entender la prevención como crear espacios donde van a estar los jóvenes entretenidos. Pero, por ejemplo, no se toca el tema de si la prevención consiste en generar mejores condiciones en materia económica para las familias. Porque al final de cuentas, ahí podría estar una diferencia fundamental, ¿verdad? En dónde se está enfocando. Entonces yo creo que si mantenemos el formato, lo que hay que simplificar es el tema de las preguntas. Hay que ser más específicos, no hacer las preguntas generales, porque lo que tenemos son respuestas generales. Digamos, ninguno quiere arriesgar. Y si preguntamos generales en distintos temas, pues si al final queda aquel sabor de todos se parecen. Ahora, que todos se parecen, y solo lanzo la idea, ¿sí? Creo que es en realidad una señal de una transformación en la forma de hacer política que está, o en el contenido de la política que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Justamente, digamos, el menor peso que tiene la ideología para explicar los comportamientos políticos, sobre todo en el ámbito de la Asamblea Legislativa, donde, digamos, ahí donde está el día a día de las políticas. Estamos entrando en una fase, yo diría, en donde los posicionamientos ocurren más en términos de determinados temas. Y claro, los formatos estos están contribuyendo más bien a que, digamos, en tal tema, ¿verdad? Y ahí, por la situación crítica que tiene el país, yo creo que son las coincidencias. Es que ya no hay mucho espacio, digamos, ya no hay mucho espacio o margen de maniobra, y por eso hay como esa convergencia. Entonces, yo pensaría que de aquí en adelante, ¿verdad? Y digo, de aquí en adelante no para otros años, sino en las 3 semanas que quedan, quizás para poder diferenciar, ayudar a los salvadoreños a ver dónde están las diferencias, como se nos está quedando prácticamente planteamientos similares, nos tenemos que enfocar en los candidatos, pero ahí solo estamos viendo como las habilidades, ¿verdad? Entonces yo creo que el único elemento que nos puede ayudar ya es si nos presentaran por lo menos a los principales ministros o ministras, o sea, que jugaran un poco más con las cartas de quienes creen quienes les van a acompañar en el gabinete de gobierno. Yo creo que eso sí ya nos ayudaría más, porque tendríamos como más información. Este viene de aquí, este viene de allá, esta es la trayectoria. Podríamos tener más criterios que los que tenemos ahorita. Muy bien, debo hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando este tema y vamos a abordar aspectos más minuciosos del debate en algunas temáticas. Y bueno, Álvaro pone una idea interesante sobre la mesa, Luis Mario, que las candidaturas puedan ir ofreciendo perfiles o nombres de quienes podrían constituir su gabinete. Volvemos. Seguimos platicando del debate presidencial que fue organizado por Asder y Auprides, que se desarrolló ayer por la noche, y lo hacemos con Álvaro Artiga y Luis Mario Rodríguez. Ahora, un aspecto que quiero abordar, Luis Mario, y escuchar luego a Álvaro sobre esto es cuál es el mensaje que implica para la ciudadanía, por ejemplo, que en este caso no asistiera Nayib Bukele al debate presidencial de Asder y Auprides. También fue cuando se hizo el debate de candidaturas a la vicepresidencia, Félix Ulloa tampoco asistió. ¿Cuál es el mensaje de no asistir a este tipo de espacios? Bueno, en principio la ausencia de un candidato que puntee en las encuestas, digamos que es importante, sobre todo en un contexto donde los ciudadanos necesitan, ya dijimos, conocer exactamente cuál es su estilo, cómo interpreta la realidad nacional. Los hemos escuchado a él, a los otros candidatos, pero de manera aislada y no confrontando estas ideas con el resto de candidatos. Se tiene una idea que el candidato que puntee en las encuestas no debe ir a los debates porque entonces eso no le abona y le puede quitar. Creo que esa idea, esa estrategia, en un contexto donde la sociedad civil, donde el ciudadano empieza, porque no lo tenemos consolidado, pero empieza a fijarse más en las propuestas
a poner más atención en lo político, a estar más informado a través de redes sociales, puede ser una mala decisión. Ya dijimos que hubo un debate sobre el debate acerca de por qué no asistía y por qué no llegaba a confrontar ideas. Al final es muy probable que ahora entremos ya a otra dinámica, es decir, a otro tema, y se empiece a olvidar su ausencia en el debate, que también es una, digamos, falta de una cultura política consolidada, como decía el doctor Artiga, porque deberíamos tener eso en cuenta al momento de decidir, al momento de ir a las urnas. Pero todavía no tenemos en el país, digamos, esa cultura de irle pidiendo cuentas a los candidatos de las acciones que no realizan durante este periodo de campaña. Verlo solo al candidato Bukele exponiendo su plan de gobierno, si bien a algunos, digamos, nos pudo interesar porque estudiamos qué propone cada candidato y era importante conocer de manera sistematizada sus ideas, no quita que lamentablemente no pudimos, digamos, conocer cómo hubiera reaccionado ante cuestionamientos que le hubiera hecho el resto de candidatos, lo mismo que él hubiera podido hacerlo al resto también de oponentes, ¿no? En el ENADE, donde estuvieron los cuatro, claramente, digamos, ciertamente se pudo ver un comportamiento, digamos, muy caballero de todos, pero hubo de alguna manera señalamientos, ¿no? El mismo candidato Bukele señaló que venían 30 años de hacer lo mismo en el país y se los dijo enfrente a los candidatos. Es decir, no tenía por qué no asistir en un momento en el que ciertamente los partidos tradicionales, los candidatos de partidos tradicionales tienen, digamos, una mochila más pesada que el resto de candidatos y pudiera habérsele hecho cuestionamientos importantes que los ha hecho él en redes sociales, pero habría sido interesante hacérselos frente a frente para conocer las reacciones, ¿no? Antes de escuchar a Álvaro, quiero pedir a la producción si nos puede poner un corto de declaraciones que brindaron candidatos a la presidencia sobre la no asistencia de Nayib Bukele al debate organizado por ASDER y AUPRIDES. Escuchemos. Al candidato de Ghana, pues ¿qué podemos decir del candidato de Ghana? No le dieron la gana de acompañarnos esta noche, en mi opinión, porque él sabe que aquí en este foro él definitivamente no gana. Ahora, a mí me preocupa que alguien que quiera gobernar no esté dispuesto a ir a debatir a espacios que considera que no son amigables para él. ¿Qué va a hacer cuando le toque negociar un tratado internacional? Ha sido oportuno para que la nación sepa que si nos falla en esto, ¿en qué otras cosas no nos puede fallar? Bien, entonces ahí teníamos algunas declaraciones de los candidatos que asistieron al debate, Carlos Calleja, Hugo Martínez y Josué Alvarado. Álvaro, me gustaría entonces tener una reacción sobre esto. La misma pregunta que le hacía Luis Mario, el mensaje que implica que la no asistencia de Nayib Bukele y en paralelo pues estaban transmitiendo su presentación de plan de gobierno. Se trata de una pregunta un poco complicada porque de primas a primeras uno podría decir que fue un error, pero ya cuando uno empieza a hablar así, se pone en acción la misma narración, el mismo relato que él utiliza, que es el de todos están contra mí, ¿verdad? Y probablemente yo puedo tener una opinión respecto a su ausencia, que no tiene por qué estar apoyando las posiciones partidistas o los planteamientos de los otros candidatos, ¿verdad? O sea, a mí, por ejemplo, cuando mostraron la carta firmada por Anliker, ¿verdad?, donde aseguraban que iba a estar en el debate, entonces yo digo, bueno, por lo menos, por medio de una carta, hubiera dicho de que no iban a llegar y expresar los motivos. Sí. Digamos, yo me enfocaría en eso, ¿verdad? Yo no sé si es un comportamiento de Bukele o es un comportamiento de Anliker, ¿verdad? Pero ahí la firma está de este señor y entonces así tendría que haber sido. Y exponérmela, porque yo creo que al final, digamos, cada quien es libre de llegar o no llegar y decide, y eso tendrá algunos costos o algunos beneficios. Pero simplemente, no, digamos,
después de haber firmado, es que ese es el tema, después de haber dicho y asegurado que se iba a estar ahí, simplemente no estar, sin una explicación de la misma naturaleza, confirma. Yo creo que eso no es correcto, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahí viene el asunto, ¿verdad? Eso es parte de una estrategia del que va arriba de las encuestas, no va a los debates. No lo sé. Puede ser un tema de, como decía uno de los candidatos en lo que acabamos de ver, que si el ambiente no es, o la persona que llega ahí cree que es un ambiente hostil, prefiere no estar. Entonces, efectivamente, ¿y qué tal cuando esté en una reunión donde el ambiente sea de esa naturaleza? Se va a ir. O sea, a mí lo que me genera son preguntas de si esto se repitiera, digamos, él estando adelante del gobierno, en una reunión de sus mismos ministros, podría ser que ellos tengan diferencias. Por eso también es importante, vuelvo a la idea, de que podrían avanzarnos respecto en quiénes están pensando todos, ¿verdad? Todos los candidatos. Para uno entonces empezar a ver realmente cómo se están imaginando que es esto de gobernar. Entonces yo creo que a mí personalmente me complicaron una noche porque me interesaban, pues uno estaba analizando estas cosas, iba a venir ahora en la mañana, sabía que me ibas a preguntar de estas cosas. Entonces, si no veo qué está pasando en un canal y no veo qué está pasando en el otro, ahorita no te podría responder nada. Pero claro, eso es un poco complicado, tener la atención en dos formatos, en dos discursos, complicado. Entonces, a mí me complicaron la vida, digamos, la ausencia de esto y hacer al mismo tiempo las dos presentaciones. Ahora un aspecto que quiero poner en discusión, si les parece, hacemos la transición ya a contenidos que se desarrollaron en el transcurso de este debate. Por ejemplo, fue el caso de política exterior, uno de los temas donde se mostró un poco más marcadas las diferencias en las posturas que tenían, sobre todo Hugo Martínez con Carlos Calleja, era sobre el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Para eso, producción pondrá en este momento un corto con algunas declaraciones que se dieron sobre este tema. Veamos. También yo negocié y por eso hay 5 proyectos de ley para darle una salida favorable a nuestros compatriotas en el TPS. No se trata de ir a Washington a tomarse fotos con los monumentos, se trata de ir a negociar. Y yo sí he negociado y ahí están los resultados en el Congreso de los Estados Unidos. Con todo respeto, Hugo, el trabajo mío ha sido para buscar una solución sostenible y permanente para los salvadoreños allá. O sea, y sinceramente te digo, no lo pensaba decir hoy, las conversaciones que yo he tenido en el Congreso y en el Senado es que no han visto bien las acciones de estos gobiernos y eso de alguna forma ha generado anticuerpos. Lo hemos visto, eso es innegable. No te estoy tirando la culpa a vos, pero eso es una realidad. Está dañando la relación con Estados Unidos y yo no voy a aplaudir los gobiernos de Nicaragua o de Venezuela. Al contrario, vamos a hacer un esfuerzo internacional para ver cómo atendemos la crisis humanitaria que se está dando en esos países. Aquí nadie está aplaudiendo a nadie, pero yo no escucho a mis colegas decir nada sobre los países donde se violan los derechos de las mujeres, donde se les prohíbe a las mujeres participar en política. Por eso digo que me opongo a los dobles estándares. Bien, ahí tenemos entonces las declaraciones de los candidatos. En la primera parte salía sobre el tema migratorio y la relación con Estados Unidos. Ya lo vamos a ver, pero si les parece, veamos un poco el caso de Venezuela y Nicaragua. Carlos Calleja en esto mencionaba que no coincidía con la relación que se tiene con Venezuela de la gestión gubernamental, pero Hugo Martínez también insistía que hay un doble estándar. En algunos casos se critica, pero en otros no se dice nada. Me gustaría tener un análisis sobre eso, Luis Mario, porque fue uno de los puntos donde generó un poco más de tensión, un poco más de reacción entre los candidatos. Bueno, ese fue un asomo de debate. Eso nos despertó y nos alegró un poco la noche, ¿no? Y ese debería ser justo el tono en la mayoría de temas. Aquí, por supuesto, hay ventajas y desventajas para cada uno de los candidatos, ¿no? El candidato Martínez estuvo como canciller durante 2 administraciones, básicamente, ¿no? Sí. Hemos visto su trabajo, lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Y por tanto, él tiene en ese rubro aspectos en los que puede claramente señalar que ha hecho, que ha negociado, las puertas que tiene abiertas en el Congreso de los Estados Unidos, como, digamos, durante los 2 periodos tuvo que lidiar para tener una política exterior desideologizada, como él decía, pero hay, digamos, también aspectos que obran en su contra, ¿no?
al final perteneció a un gobierno y pertenece a un partido que lamentablemente ha respaldado regímenes como el de Nicaragua y el de Venezuela. Vimos al presidente Sánchez Serén en la toma de posesión del presidente Maduro, y es complejo, no imposible, para el candidato Martínez separarse de esas situaciones. Sin embargo, ha dicho claramente que no respalda ese tipo de regímenes de gobierno, y aquí hay un contraste muy claro, ¿no? En el caso del candidato Calleja, digamos que ha venido consecuentemente señalando que se separa de ese tipo de conductas, ¿no? Hay en este marco de política exterior, o hubo también una disputa acerca de cómo van a tratar el tema de inmigración, que supongo que vamos a hablar sobre eso, sí. Y hubo ahí también discrepancias acerca del trato, ¿no? Conocer qué tienen ambos candidatos en los Estados Unidos como puertas para resolver problemas es importante, sobre todo porque hemos visto cómo Estados Unidos, siendo un socio y el principal socio estratégico del país, ha rechazado comportamientos como el de Ortega o como el de Maduro. Eso, digamos, pone sobre la mesa un análisis acerca de cuál será su línea en esta área, ¿no? Pero, insisto, aquí pudimos observar claramente que hay diferencias, ¿no? Y que hay personalidad en los candidatos que muestran cada uno, digamos, cómo van a manejar un tema complejo, ¿ya? Complejo porque estamos hablando, en el caso centroamericano, de, lamentablemente, un aspecto que está haciendo, digamos, poros, está generando poros en la integración, caso nicaragüense, ¿no? Un tema que el canciller, habiendo sido también titular del SICA, ¿no? De la Secretaría de Integración Centroamericana, tiene que evaluar, ¿no? Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar a Álvaro sobre el tema que genera debate en política exterior, la relación con Venezuela, la relación con Nicaragua, y sobre todo que en campañas anteriores siempre el componente internacional es uno de los elementos que aparecen. Volvemos en instantes. Seguimos platicando sobre el debate presidencial Asder Auprides con Álvaro Artiga y Luis Mario Rodríguez. Álvaro, teníamos pendiente su reacción un poco sobre el tema de política exterior. Como mirábamos en el bloque anterior, algunos de los puntos y donde, según Luis Mario, ahí se dio una pequeña muestra de un debate, porque hubo una confrontación sobre la postura que se tenía. Hugo Martínez mencionaba que él ha señalado donde se violan también derechos humanos, y es más, que él participó en la crisis de Honduras, pero critica de Calleja, o en el caso de Arena, del doble estándar. En cambio, Carlos Calleja mencionan que ese tipo de relación genera dificultades en el vínculo con los Estados Unidos. Su análisis sobre esa parte. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo de cuando hay temas donde claramente hay diferencias, y que son diferencias prácticamente ideológicas, ¿verdad? Porque es, independientemente de lo que otros gobiernos están haciendo, si son afines a mi postura ideológica, yo los voy a apoyar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que vemos ahí en ese cara a cara vis a vis que hay entre estos dos candidatos, frente a lo que en otros temas que hay más coincidencias, ¿verdad? Entonces ya es más difícil, y por eso digo yo, bueno, si resulta que la agenda de los problemas del país es bastante coincidente, e incluso los enfoques que están tratando de plantearnos son coincidentes, entonces la única manera o una manera que nos puede ayudar para diferenciar es, bueno, centrémonos entonces en las personas que van a ser las responsables de eso. Por eso la importancia, digamos, de si todos en educación, que si en salud, que si en temas de seguridad están más o menos coincidiendo, entonces díganos a través de quiénes van a ser las personas que estarían haciéndose cargo de esos puestos, para tener una idea de cuáles sean las diferencias. En cambio, en estos otros temas, por supuesto, ¿verdad?, tenía que salir ese alineamiento, y por eso digo yo que si los debates se enfocaran en los temas donde realmente hay diferencias, ¿verdad?, podríamos tener más claridad que allá donde hay mucha semejanza, porque ahí ya cuesta distinguir, ¿verdad? Y entonces, sin que en este momento yo pueda
o yo asuma, digamos, una posición sobre esas temáticas, pero no hay duda, ¿verdad? No salió el tema de China, ¿verdad? Pero hubiese sido también otro. Y por ausencia podemos decir que eso de, aunque creo que en lo que nos pasaron, sí, no sale lo de el rompimiento de relaciones, ¿verdad? Pero eso de romper relaciones es una cosa que hay que pensársela dos veces. Yo creo que ahí el candidato Callejas, cuando dice eso, se está dejando llevar más por su, digamos, por su emoción que por la racionalidad, digamos, por las consecuencias que puede tener para distintos agentes económicos un rompimiento de relaciones en Centroamérica, ¿verdad? Yo creo que uno puede tener una posición crítica frente a un gobierno sin necesidad de romper relaciones. Si no veámoslos en términos de los grandes países, ¿verdad? No están rompiendo relaciones con todos sus enemigos o con sus adversarios, aunque tienen las posturas que tienen. Entonces yo creo que así también se puede ser crítico, digamos, de una situación en Venezuela o en Nicaragua o en Honduras, que también tenemos ahí, ¿verdad? O sea, ahí pasa un golpe de Estado y el partido del candidato Callejas, digamos, no condena ese golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, por eso Hugo Martínez tiene razón cuando dice, no podemos estar con dobles estándares. Entonces, claro, es porque el señor Martínez, así fue al canciller, conoce más en ese campo que el candidato. Pero bueno, esas son las, digamos, el objetivo del debate, mostrar la fortaleza y debilidades de cada uno. Otro de los asuntos que aparece aquí también es la relación con los Estados Unidos, Luis Mario, porque Hugo Martínez mencionaba, por ejemplo, una frase que es tal cual la dijo en el debate, es la relación con Estados Unidos pasan por su mejor momento. Probablemente genera una reacción esto por lo que ha significado la suspensión del TPS, lo que ha significado las declaraciones de Donald Trump bastante agresivas hacia centroamericanos, hacia sus gobiernos, este tema de las caravanas migratorias y la retórica que se ha utilizado desde Estados Unidos, particularmente de algunos segmentos republicanos y el mismo presidente. Es decir, que tanto, digamos, los hechos y algunos elementos nos muestran que la relación probablemente no es que esté en malas condiciones, pero es una relación que sobre el tema migratorio sí hay puntos encontrados y muy fuertes. Efectivamente, hay una, digamos, tensión, y el candidato Alvarado en algún momento señaló que no se había puesto sobre la mesa la amenaza de romper el Tratado de Libre Comercio, expulsar a El Salvador y República Dominicana precisamente como consecuencia, presuntamente, de el inicio de relaciones con China. Esos son los temas que debían estar anoche, ¿no? ¿Cómo tratará, por ejemplo, el candidato Martínez su relación con la cúpula del partido? ¿Se va a separar por completo? ¿Estará escuchando al FMLN? ¿La cúpula lo estará obligando, como decía el doctor Artiga, a tomar ideológicamente posiciones? Y no necesariamente tenían que salir esas preguntas de la entrevistadora, ¿no?, de la moderadora del debate, sino del resto de candidatos. Hay que reconocer que Hugo Martínez, como canciller, digamos que ha promovido la relación con los Estados Unidos. Estuvo en varias ocasiones en el Congreso, en la Casa Blanca. Su, digamos, plan dentro de Cancillería es el que motivó en su momento también la Alianza por la Prosperidad, ¿ya?, donde estamos 3 países centroamericanos, y que ha sido también uno de los programas importantes en el tema de seguridad, de la promoción de transparencia. Pero todos esos programas, digamos que entran en un momento tenso cuando empezamos a ver estas situaciones y estos posicionamientos de los que estamos hablando. Política exterior, a mi juicio, en el caso del candidato Martínez, debería ser un punto fuerte, ¿ya?, pero tiene ese arrastre, ¿ya?, y esa mochila pesada, ¿ya?, respecto de qué opina su partido sobre el tema, ¿no? Hay un aspecto, Luis Mario, antes de irme a la pausa y escuchar a Álvaro sobre esto, es también en las campañas presidenciales el componente exterior siempre aparece. Por ejemplo, era cuando fue la campaña 2004, Tony Saca, Chafik Handal, posteriormente Mauricio Funes con Rodrigo Ávila, y una mención que se hacía era, por ejemplo, es que nos vamos a hacer igual que Cuba, igual que Venezuela. Luego en el 2009 Mauricio Funes trató de desmarcarse de esto, sino que sus referentes mencionaba era Lula, era Obama. Digamos, el componente siempre aparece. ¿Por qué es necesario analizar
esto en las campañas, porque se suele hacer mucho referencia, sobre todo Arena utiliza mucho esto en la oposición para criticar, pero cuando empezó el ejercicio de gobierno del FMLN, pues digamos, no es que se transmitiera o se trasladara eso mismo que le criticaban en campaña. Fíjese que eso es interesante, Carlos, porque el uso que se hacía antes, si lo queremos englobar en política exterior, era más para llevar a las campañas el componente del miedo, ¿ya? Justo usted lo acaba de mencionar, nos vamos a convertir en, vamos camino a, si llega esta persona como presidente, seguro no solo será su referente, sino que vamos a implementar todas las políticas, ¿ya? Y la manera de gobernar de estos regímenes. En los 10 años del FMLN no hemos visto, digamos, comportamientos de ese tipo. Claro que se han dado declaraciones, claro que ha habido momentos tensos, sobre todo con los ataques a la independencia y el tema de la Sala de lo Constitucional, pero no se ha promovido, digamos, una reforma constitucional a la forma de gobierno. Hoy día ya no lo vemos como un componente de miedo, sino como lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, ¿cuál es el comportamiento de un país en política exterior frente a otros donde se están mancillando los derechos humanos, donde se está atacando el republicanismo, donde la gente ya no puede expresarse libremente? Tenemos derecho internacional sobre la mesa, ¿no? La OEA claramente está ya en ambos casos, Nicaragua y Venezuela, discutiendo la aplicación de la Carta Interamericana, ya señalando el no reconocimiento del presidente Maduro como parte de esos organismos hemisféricos. Ahora sí viene una discusión que ya no está centrada en politiquería, en ideología, que sí la tiene, por supuesto, ¿verdad? Porque hay, digamos, esta cercanía de la cúpula del FMLN con estos regímenes, pero estamos hablando ya de política exterior pura y dura. México, para el caso, que, digamos, en el caso venezolano ha sido criticado porque dice el presidente López Obrador que tiene que respetar en materia de política exterior la no injerencia, etcétera. Ya son temas que tienen que ver con política exterior, ¿no? Y eso creo que es relevante en el caso del país, ¿no? Debo de hacer una pausa y si les parece en los siguientes bloques abordemos un poco el tema de transparencia y anticorrupción y un poco el tema de economía, que fueron algunos de los asuntos que aparecieron en el debate, y por otra parte, si el tiempo nos lo permite, también tener una reacción de Álvaro y Luis Mario sobre la presentación del plan de gobierno de Nayib Bukele. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Álvaro Artiga y Luis Mario Rodríguez sobre el debate presidencial y también un poco el tema de la campaña. Álvaro, otro de los asuntos que apareció ahí en el debate fue el tema de transparencia y anticorrupción. Y es curioso porque un punto en común entre Carlos Calleja y Hugo Martínez es no tener unas ICIES. Digamos, un punto en común es que consideran que hay que fortalecer las instituciones. Carlos Calleja menciona que no hay que meter el tema de la soberanía nacional sobre este punto. Entonces, esto es interesante porque en los bloques anteriores usted mencionaba, justamente en el formato tenemos temas en donde se ven más coincidencias que diferencias y la expectativa del elector y del ciudadano es ver dónde están las diferencias en concreto. Entonces, en este punto en particular sobre el tema de la transparencia y anticorrupción, ¿usted considera que este tema de las ICIES es un punto que vale la pena debatir, si es parte de las competencias del Ejecutivo o es algo que ha entrado nada más en la agenda? Yo diría que lo de transparencia, anticorrupción, CICIES, digamos, es una cosa que en Centroamérica se puso de moda, ¿verdad? Ha dado resultados en Guatemala, ciertamente, ¿verdad? Ahora vemos los problemas que hay para su finalización de la misión, ¿verdad? Y de ahí se ha estado pensando que eso puede ser útil para el caso de El Salvador, pero entonces vemos las posturas de los candidatos al respecto, digamos, como coincidiendo en este asunto. Yo creo que coinciden probablemente por el compromiso con sus respectivos partidos. Sí. Ahí es donde yo digo la importancia también de explorar las relaciones entre los candidatos con los partidos, porque yo creo que esta elección tiene también esta novedad, digamos, que los candidatos se han tratado de distanciar
sí, de sus propios partidos. Sí. Unos ofreciéndose como que no somos políticos, ¿verdad? Y otros, digamos, silenciando lo que han hecho sus partidos. Entonces yo creo que ese es un tema importante y es que se refleja en esto, es que si no, no tendrían por qué haber coincidencia, o la coincidencia debería de ser de que hay que investigar, hay que producir toda la información que sea necesaria, que yo creo que es otro tema que hay que verlo, digamos, para que funcionen este tipo de entidades, sean internacionales o sean nacionales, es un requerimiento que exista y se produzca la información pertinente. Y eso yo creo que se ha avanzado por la vía de la ley de acceso a la información pública y el uso que de ella hayan hecho los ciudadanos, organizaciones o no. Yo creo que como no ha habido una costumbre, una práctica de producir información, incluso de manera sistemática, estandarizada, que no todas las instituciones las produzcan como se les ocurra, ¿verdad? En México esto está regulado, ¿verdad? Digamos, cuáles son los formatos de cómo se debe producir la información, porque eso facilita después cualquier iniciativa de investigación o trámite que haya que hacer. Aquí a regañadientes hay que ir produciendo eso y en este momento estamos en el del nombramiento de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información, sí, ¿verdad? Y entonces hay que ver qué va a pasar ahí. Es decir, estas cosas de transparencia no dependen exclusivamente de una persona y ni siquiera de una sola institución, porque en ella intervienen otras instituciones que son las que tienen que facilitar la información, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos traer una entidad de fuera, pero si no están dadas las condiciones materiales para que esa entidad pueda funcionar, digamos, no daría los resultados esperados. Hay un aspecto, Álvaro, le pregunto sobre esto, escucho a Luis Mario posteriormente. Usted mencionó una idea muy interesante. Los candidatos, sobre todo Carlos Calleja, Hugo Martínez, el caso de Nayib Bukele también se debe ver, es su distanciamiento del partido por el cual corren. Digamos, continuamente esa separación, porque claro, la práctica de esos partidos afecta a su imagen como candidatos y la gente tiene como punto de referencia la imagen del candidato. Entonces, ¿por qué este fenómeno de Hugo Martínez? Él se muestra como una renovación, una tercera generación dentro del FMLN. Carlos Calleja menciona que él no es político y que le juzguen a él por sus actos y no es el del partido. Nayib Bukele poco o nada menciona sobre el partido Gana, que es por el cual va a las elecciones. Es decir, ¿por qué este fenómeno? ¿Por qué se da este fenómeno de separación del candidato del partido que le propone? Bueno, yo creo que ahí ya interviene el desprestigio en el que han caído los partidos políticos nuestros, ¿verdad? Y como no hay un partido compitiendo, un partido nuevo, excepto Vamos, que no tiene pasado, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, pero es una propuesta que parece que no encuentra eco en la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí está un problema, que estos se quieren presentar como distintos a sus partidos, pero eso no es cierto, ¿verdad? Son candidatos de un determinado partido. O sea, no nos pueden venir a decir que no les juzguemos por los errores de otros si no toman la distancia, es decir, si no aceptan que efectivamente han sido errores y hay que enmendarlos, ¿verdad? Si no es como, miren, aquí no ha pasado nada, veamos hacia adelante. O silenciar, que yo creo que es más el planteamiento de Hugo, como es silenciar lo que pasa dentro de su partido, lo que su partido ha hecho, o lo que su partido hace respecto de estos temas, ¿verdad? Colaborar con gente que está señalada, pues, y entonces quedarse callado. Volvemos al tema de los dobles estándares para juzgar, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay un fenómeno, no es el programa, quizás más adelante lo podemos tratar en otro, porque yo creo que sí hay un problema con el sistema de partidos nuestro y yo tengo la sensación o la intuición o la sospecha o la duda de qué es lo que va a pasar después de las elecciones, independientemente de quién gane, ¿verdad? Creo que más si gana la fórmula del partido Gana, ¿verdad? Tanto ese partido o esa fórmula, que es una mezcla de un partido con otro partido que no está inscrito en la competencia, sí, ¿verdad? Nuevas Ideas gana, pero una derrota para Arena y una derrota para el FMLN
va a convertir todo eso en disputas internas, ¿verdad? De las cuales yo creo que el sistema de partidos va a salir con mayor fragmentación, y eso va a tener implicaciones para la gobernabilidad. Es decir, que podrían surgir otros partidos como fracturas de los partidos fuertes, digamos, hipotetizando, Álvaro. Bueno, podría ocurrir eso, pero aún en el caso, digo, ese es el escenario en el caso de que ganara la fórmula de Gana, pero que también ese va a tener una puja. Así que yo creo que hay un fenómeno que no lo estamos observando porque nos estamos concentrando en las personas. Okay. Ahora, Luis Mario, un aspecto que me gustaría incorporar a esta discusión, y lo menciona Álvaro, es los candidatos se están separando de los partidos. Y hay casos concretos, y menciona Álvaro, no es que se les juzgue, pero deben de asumir responsabilidades sobre comportamientos del partido. En el caso de Arena, el caso Flores, el caso Saca, luego en el caso de Hugo Martínez, Mauricio Funes, la relación del FMLN y Alba, digamos, hay esos elementos, pero buscan ese distanciamiento. ¿No sería más sensato hacer señalamientos y que se van a enmendar errores como una manera de construir confianza y no esconderse sobre ello? Claro, Carlos, yo antes quisiera tomarme segundos para comentar el tema de CICIG. Sí. Me ha tocado estudiarlo. Y en el caso guatemalteco, CICIG no nació en una campaña electoral. En el caso guatemalteco, CICIG nace por la falta de institucionalidad conocida públicamente, que no tenía ni tienen, lamentablemente, una institucionalidad fuerte en el caso de Guatemala para juzgar temas de distinta índole, crimen organizado que se ha tomado las instituciones y el tema, por supuesto, de corrupción. El vicepresidente Stein es el que en su momento lanza esta idea cuando era presidente Bercher, y luego hay toda una regulación legal. No es tan fácil ofrecer una comisión de este tipo en el caso guatemalteco, cuando tenía que reformarse la ley y principalmente la Constitución para permitir este tipo de iniciativas, ¿no? Muy distinto en el caso salvadoreño, donde hay instituciones que empiezan a mostrar una fortaleza en el tema de la independencia, de la investigación, donde tenemos una sociedad civil ciertamente más de cúpulas que de masas, diferente a la guatemalteca, pero donde hay una presión muy grande porque las instituciones funcionen, porque hayan elecciones transparentes, no vinculadas a partidos, y todo el debate que hemos estado viendo en los últimos por lo menos 8 o 9 años a partir de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que recién terminó en julio. Entonces, ese es un tema relevante porque al final lo importante es comprometerse con la independencia de las instituciones y con dar la información, como bien lo decía el doctor Artiga, que sea oportuna cuando se esté investigando casos de corrupción principalmente, ¿no? En cuanto al tema de la fragmentación del sistema de partidos salvadoreños, ciertamente no somos ajenos a la realidad que está ocurriendo en América Latina, ¿no? En Latinoamérica se está midiendo el apoyo a la democracia en función del nivel del progreso que tiene la gente, ¿ya? Es decir, no vemos progreso, entonces inmediatamente hay un reflejo en la disminución del apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos. Vemos cómo algunos análisis como el Latinobarómetro señala que hay más gente indiferente al tipo de régimen democrático que se instala en un país. Es decir, a la gente ya no le interesa que haya democracia, dictadura o lo que sea, siempre y cuando le resuelvan sus problemas. Y ese tipo de votantes sin lealtad ideológica ni partidaria es la que está llevando al poder a gente o a gobernantes, vamos a decir, que no tienen más que su propio yo. Es decir, hay un personalismo en política que se está aumentando precisamente o se está alimentando de esta indiferencia de los ciudadanos. Y esta falta de lealtad ideológica es la que está también mermando la, digamos, fuerza de los partidos tradicionales. Algo que caracteriza al sistema de partidos es precisamente la volatilidad, ¿no? El hecho que un partido pierda o no electores entre una elección y otra. La falta de lealtad está haciendo que veamos ya ese tipo de comportamientos en el país. No quiero decir que lo que le sucedió al Frente en la legislativa del año pasado sea eso, cuando pierde más de 340,000 votos, ¿ya? Y cae de su votación histórica, que normalmente había sido 800,000 votos en las elecciones legislativas, pero puede ser un atisbo, ya puede ser un pequeño
digamos, reflejo de lo que puede ocurrir en los partidos tradicionales, como señalaba el doctor Artiga. Un Congreso fragmentado con varios partidos políticos complica la gobernabilidad legislativa, porque el presidente tiene que negociar con más partidos, tiene que mostrar más habilidad para hacer coaliciones dentro del Congreso. Y eso es una situación que podría complicar al próximo presidente, ¿no? Costa Rica, que pasa de un bipartidismo a tener 11, 12 partidos representados en el Congreso, vea usted los problemas que tiene en el tema de la reforma fiscal, que hasta ahora se han puesto de acuerdo con el presidente Alvarado y van en camino de lograr resolver este problema. Pero sí tenemos que observarlo. Nayib Bukele tiene ya autorizado el partido Nuevas Ideas, veremos cómo se comporta hacia las elecciones del 2021. Johnny Wright está también en camino de tener un nuevo partido, cómo eso va a irrumpir en el tema de nuestro sistema tradicional, ¿no? Y justo qué va a suceder con los partidos tradicionales en el momento en que conozcamos quién ha ganado la elección, ¿no? Muy bien, debo hacer una pausa. En el último bloque vamos a tener sus valoraciones finales sobre lo que hemos estado discutiendo en el transcurso de este programa. Volvemos. Último bloque de este programa que le hemos dedicado en su totalidad para hacer un análisis del debate presidencial organizado por Asder y Auprides, pero también hemos tocado elementos interesantes de la coyuntura política del país y las implicaciones que esto tiene para el escenario del ejercicio de la toma de decisiones y la relación entre el órgano ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Lo hemos hablado con Álvaro Artiga, politólogo y profesor universitario, y Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Quiero aprovechar este tiempo que nos resta, más o menos tenemos 7-8 minutos en este bloque. Álvaro, Nayib Bukele hizo la presentación de su plan de gobierno, lo ha denominado Plan Cucatlán. Habla de un enfoque de nueva gobernanza, habla de conformar equipos de gobierno y ciertos proyectos denominados insignia. Me gustaría tener una reacción sobre esto porque lo transmitieron en paralelo a lo que se estaba desarrollando el debate presidencial entre los candidatos. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Y otra idea que, bueno, va a quedar para el debate es perfiles, nombres de personas que deberían ser ya conocidas ante un eventual gabinete de todas las fórmulas. Bueno, yo creo que tenemos en general ya dos planes de gobierno que hay que estudiar, ¿verdad? Si queremos seguir en la idea de que los planes sirven para algo, entonces tenemos el del Frente y tenemos ahora ya el de Gana Nuevas Ideas. Más de 1000 páginas dijo que había que bajarlas, entonces para poder opinar yo tengo que ir a ver esas 1000 páginas. Me puedo circunscribir a lo poco que pude ver, porque como ya dije, estuve viendo los dos debates al mismo tiempo, en los que anunciaban en el de Asder, me iba al otro canal, o cuando veía que la temática era de esta, donde solo coincidencias hay, pues me tenía que pasar al otro, ¿verdad? Y entonces ahí, claro, algunas de los proyectos que estaba presentando, como el del tren que va por toda la costa pacífica, o el otro proyecto en la zona norte, en la franja norte, pues sí, ahí lo que hay es como mucha ilusión en realidad, ¿verdad? No es tan fácil hacer todo lo que él está planteando que va a hacer, además de los 5 hospitales que está planteando hacer. Creo que está diciendo cosas que la gente quiere oír, o por lo menos que sus seguidores quieren oír. Creo que se sigue basando el asunto entre la diferencia que ya él estableció, y creo que la realización de los dos debates sigue esa lógica de allá están los mismos de siempre y aquí estamos los de las nuevas ideas, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es parte de la misma estrategia. Es una lástima que no haya estado, digamos, la síntesis que él presenta en su programa, porque además fue en el marco del programa que tenía en uno de los canales. Es una lástima, digo, que esa síntesis no la presentara en el debate. Yo creo que lo pudo haber hecho ahí. Creo que, digamos, no necesariamente iba a ser un escenario hostil, ¿verdad?
creo que hubiese sido una oportunidad. No es lo mismo, porque yo veía unas comparaciones entre los que estaban viéndolo a nivel de redes sociales, ¿verdad? Sí. Y entonces aparecían como 50.000 o 45.000 frente a 3.000 o 4.000 que estaban viendo el debate de Asder. Pero la cobertura que tiene digamos, Asder, ¿verdad? En términos de la cantidad de gente a la que podía llegar, es muchísimo mayor que a la que llegó, digamos, en su transmisión. Entonces yo creo que, y ahí yo con esto me quedaría, ¿verdad? Que como tenemos, si queremos leer, pues ahí tenemos más de 1000 páginas y más las del frente, y lo que habría que pedir es que finalmente también la fórmula de Arena presente su plan, pues por lo menos, digamos, vaya, que nos queden ahí de recuerdos, ¿verdad? Y que quizás en estas 3 semanas efectivamente nos deberían de presentar, digamos, a personas que les van a acompañar para llevar a cabo lo que ellos están pensando llevar a cabo. Independientemente de cuál sea de las fórmulas, si nosotros tuviéramos más información sobre, miren, por ejemplo, en materia de defensa, estamos pensando, ¿no? Sí. O en materia de obras públicas que se presenta para todos importantes, de educación, salud y el de Hacienda. Yo creo que ahí ya tendríamos una idea de quién va, o si es posible, pues, en quién están pensando como secretario técnico de la presidencia, que es el superministro aquí de los gobiernos salvadoreños. Yo creo que con eso ya nos haríamos una idea de por dónde va la cosa. Ok, ahora Luis Mario, ya Álvaro nos dio su apreciación sobre una primera interpretación o acercamiento a esta presentación del plan de gobierno de Nayib Bukele, lo denomina Plan Cuscatlán, pero un aspecto aquí es desarrollar estas propuestas, estas medidas requieren del presupuesto que dispone el órgano ejecutivo, pero también obtener financiamiento con la Asamblea Legislativa, es decir, la relación de lo que hablábamos entre el órgano ejecutivo con su grupo parlamentario, y estos escenarios en donde, como lo tiene Carlos Calleja planteado, como lo tiene Hugo Martínez y como lo tendría Nayib Bukele. El punto es aquí también desarrollar un plan de gobierno que te requiere financiamiento o toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y no tenés números favorables, en principio se vuelve como un obstáculo o por lo menos un aspecto a sobrepasar. Sí, a mí también me tocó saltar de un canal a otro y ver cortada la presentación del candidato Bukele porque teníamos que estar viendo el de Asder, ¿no? Pero me llamó la atención un aspecto, digamos, importante. Él presentó al inicio láminas donde señalaba cuánto tardaba para un gobierno tomar una decisión entre analizar los factores y las variables que ese problema específico presentaba, y concluía él que se tarda 1 año en reaccionar el gobierno, ¿no? Y entonces él decía que en su caso las soluciones van a ser inmediatas. Eso es interesante porque Laura Chinchilla decía en una conferencia al expresidente costarricense, mire, tenemos una tríada oscura de liderazgo en América Latina que está siendo básicamente liderada por el clientelismo político, el populismo y, decía la presidenta, el inmediatismo. Ese inmediatismo está impidiendo que tengamos políticas públicas sostenibles en el tiempo, financiadas, serias, ¿no? Por supuesto, yo coincido con cualquiera que señale que hay que resolver los problemas de inmediato porque la gente está sufriéndolos en carne propia, la inseguridad, el desempleo en países como el nuestro, pero también tiene sus desventajas el señalar que algo se va a resolver de inmediato, porque podemos caer en ese tema del asistencialismo que hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo en cómo vamos a financiar, como usted bien señala, ¿no? Lo otro es que coincido en que el plan y el resumen que presenta el candidato Bukele habría contrastado en el debate con lo presentado por el resto de candidatos. Ya sea porque sus ideas, aunque fantasiosas, si así lo quieren calificar algunos, digamos, contrastan con lo que no se han atrevido a decir el resto de candidatos. Entonces, a mi juicio, habría sido una ventaja señalar estas medidas concretas y que son de alguna manera importantes para cualquier país en materia de infraestructura, ¿no? Así que hay que estudiar los planes de gobierno. Nosotros escuchamos al candidato Bukele en Fusades y tenemos también la idea de publicar esta semana
la memoria de cada una de las intervenciones de todos los candidatos para que los ciudadanos tengan un mejor voto informado. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Luis Mario, ha sido un gusto. Álvaro, ha sido un gusto iniciar la semana con ustedes y tener su análisis de este debate y también elementos de mayor profundidad de cómo está la campaña política, la coyuntura política, obviamente, y nos lleva a la configuración de la toma de decisiones y relaciones de poder en el Estado. Gracias, Luis Mario. Gracias, Carlos, profesor. Igualmente. Álvaro, un gusto, gracias. Gracias, Carlos. A ustedes también, amigos, ha sido un gusto. Que tengan una muy buena semana. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.